Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a hacer ejercicios de distancia inaccesibles, los típicos ejercicios de las antenas sujetas por cables. Aquí tenemos el primero donde dice que una antena está sujeta al suelo por dos cables que forman con la antena ángulos de 36 y 48 grados. Vamos a dibujar la antena, por ejemplo así, y dibujamos dos cables que como tienen ángulos distintos, pues lo dibujamos así. Los ángulos están aquí, con la antena. Luego hay otro tipo de ejercicios que lo vamos a hacer justo detrás de este, que en vez de decirte que los ángulos lo hacen con la antena, los ángulos lo hacen con el suelo. Entonces tendremos que colocarlo aquí. Es el único punto a tener en cuenta en este tipo de ejercicios, porque el resto es usar trigonometría. Ahora dice que los puntos de sujeción están alineados con el pie de la antena, es decir, está todo en la misma horizontal y distan entre sí 98 metros. Es decir, de aquí a aquí, de base a base, hay 98 metros. Pues vamos a calcular la altura de la antena X. Para resolver esto, ya lo hicimos en otro de mis vídeos, tenemos dos opciones. Una de ellas es ver que aquí hay dos triángulos rectángulos y aplicar el método de la doble tangente. Es decir, hacer la tangente de 48, que es el cateto opuesto, no lo tenemos, pero como tenemos aquí un lado y otro que mide 98 menos y, porque si todo esto mide 98, ya hemos visto la estrategia de que este mida y ese 98 menos y. Pues yo lo que puedo hacer es cateto opuesto y partido el contiguo y la tangente de 36, cateto opuesto 98 menos y partido el contiguo x. Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde ya podría calcular la altura de la antena. Pero en este caso hay ejercicios que no se puede elegir, hay que hacerlo sí o sí por el método de la doble tangente, pero en este caso podemos elegir también hacerlo por el teorema de los senos. Porque tenemos aquí este ángulo 84, que es la suma de los dos, tenemos este lado de aquí y si pudiese conseguir este o este, ya podría aplicar el teorema de los senos porque necesito un ángulo más, pero se puede calcular porque si este de aquí mide 48 y este de aquí mide 90, pues sabemos que este de aquí mide 42 grados, ya que es 180 menos 90 menos 48. Entonces, teniendo este ángulo ya, puedo aplicar el teorema de los senos y decir que 98 dividido el seno de 84 es igual, por ejemplo, este lado lo vamos a llamar A, dividido el seno de 42. Y de ahí puedo obtener que el lado A vale 98 por el seno de 42 dividido seno de 84. Una vez calculado este lado A, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, puedo utilizar ahora el ángulo de 36, este cateto, esa hipotenusa, y decir que el coseno de 36 grados es igual al cateto contiguo X dividido la hipotenusa A. Por lo tanto, X, A por coseno de 36. Y ya me da la altura de la antena de radio, que es lo que yo estaba buscando, que son 53,34 metros. Por aquí abajo voy a dejar en otro color, voy a hacerlo en color negro, cómo se haría con el método de la doble tangente para quien quiera practicar ese método, para aquellos casos en el que el problema no se pueda resolver por el teorema de los senos, como por ejemplo uno de los que tengo en mi canal. Vamos a resolver otro ejercicio parecido a esto, pero como he dicho antes, ahora los ángulos no los van a formar los cables con la antena, sino que los van a formar con el suelo. El dibujo igual que antes, pero ahora nos está diciendo que la antena mide 2,5 metros, es decir, ya nos dan la altura de la antena, 2,5 metros, y los cables forman con el suelo esos dos ángulos. Pues por ejemplo, este 32 y este 18. No os preocupéis si el dibujo no es exacto, porque al final es un boceto para ayudarnos a resolverlo. Vale, ahora el problema nos dice que el cable está estropeado y que se quiere cambiar. Y en la ferretería nos ofrecen bobinas de ese cable de 10, 15 y 20 metros. ¿Cuál deberemos comprar para que sobre el mínimo cable posible? Es decir, nos están preguntando de forma indirecta que calculemos la longitud de este cable
y veamos cuál de las tres bobinas nos quedamos para que sobre el mínimo cable posible. Pues vamos a ello. Entonces tenemos que calcular este trozo de cable X y ese trozo de cable Y. Pues bien, vamos a ir viendo los datos que tenemos. Aquí se ve claramente que tenemos los dos triángulos rectángulos, igual que antes. Aquí tenemos un ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos que calcular esa hipotenusa, pero es que este triángulo pasa exactamente igual. Tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces aquí no hay que usar doble tangente, ni hay que usar teorema de los senos, ni nada. Simplemente aplicar las razones trigonométricas. ¿Cuál de ellas? Pues la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, que son los datos que tengo. Y ese es el seno, que tengo cateto opuesto de 18, 2,5 metros, dividido I. Y por otro lado, el seno de 32, cateto opuesto, también es 2,5, y la hipotenusa X. Entonces de aquí tengo que la I vale 2,5 dividido seno de 18, y aquí la X es 2,5 dividido el seno de 32. Ahora sumamos estos dos, x más y es igual a 12,81 metros. Y entonces, ¿cuál es la solución del problema? No nos está pidiendo qué distancia de cable tiene, sino que nos está pidiendo cuál tenemos que comprar de estas tres bobinas para que sobre el mínimo cable posible. Pues entonces la solución es, tenemos que comprar la bobina de 15 metros. ¿Por qué? Porque si compramos la de 10 metros, no nos llega, porque necesitamos casi 13 metros. La de 20 nos serviría, pero como queremos que sobre el mínimo cable posible, la solución es el de 15 metros. Aquí por completar, vamos a hacer aquí un extra. Este tipo de ejercicios también suele pedir que a qué distancia están los puntos de sujeción uno del otro en la horizontal, es decir, como está aquí sobre la azotea, que están en una horizontal, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Solo suelen pedir algunos ejercicios, por eso lo vamos a hacer ya que tenemos el enunciado aquí y todos estos datos. Vamos a ver a qué distancia está. Pues esa distancia podemos calcular, como tenemos aquí estos datos, podemos calcular por Pitágoras este, calculamos también por Pitágoras ese y ya tenemos la distancia que hay de uno a otro. Sería una solución. Si directamente nos piden solo la distancia, pues podemos sacar este ángulo de aquí, ya que es la recta de esos dos, y como tenemos esta distancia y también tenemos esta distancia, con el teorema de los senos podemos hacerlo de varias formas. Pues vamos a hacerlo, por ejemplo, pues ya que tenemos aquí todo esto, hacemos Pitágoras y ya está. Es decir, aquí tendríamos distancia 1, distancia 2, porque hay que partirlo eso, y tenemos que la distancia 1 es uno de los catetos, así es que i al cuadrado menos 2,5 cuadrado, la distancia 2 igual, solo que es x cuadrado menos 2,5 al cuadrado, hipotenusa y los otros catetos. Así es que la distancia a los que están los puntos de sujeción sería sumar esas dos distancias, 11,69 metros. Y hubiésemos aplicado el teorema de los senos, tenemos que calcular este ángulo de aquí, que es 180 menos 32 menos 18, que son 130. Y entonces ya podemos decir que, por ejemplo, cogemos el lado X, 4,72 metros dividido el seno del ángulo opuesto, que es 18, es igual a D, que es lo que yo quiero calcular, dividido el seno de 130 grados. Multiplicamos todo, dividimos entre S como siempre y nos sale 11,70 metros. Como veis, muy parecido, solo hay una centésima de error y eso viene porque aquí hemos aproximado la Y, hemos aproximado la X, ya tenemos dos aproximaciones. Al hacer las raíces cuadradas volvemos a aproximar y aquí tenemos más error que aquí, que simplemente hemos aproximado este 4,72. Esto lo hemos puesto todo en la calculadora y nos sale, pero vamos que los dos resultados están igual de bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribiros al canal LJ Math.